Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo les ha ido en la evaluación semanal? Em, Muchos ya sabrán de que el día de ayer, viernes, no hubo una clase en vivo por mi parte, debido a que tuve un percance, un problema personal, entonces no pude estar presente para enseñarles la clase de hoy. Sin embargo, estamos realizando esta grabación para que ustedes, que se va a subir a YouTube, para que ustedes la puedan ver y puedan resolver con éxito su evaluación semanal. El tema de esta clase de estadística, que va a ser una clase breve porque no habrá comentarios, tampoco voy a comentarles el material extra que les preparé porque la idea es que ustedes también, la idea es que ustedes comenten sobre eso, así que voy a ir directo a los conceptos, a la racionalización y a los problemas que les he traído en esta ocasión. Como les dije, este es un tema básico, gráficos estadísticos, es muy fácil de entender, así que no creo que haya problemas para resolver los problemas. Así que empezamos, el tema de hoy es gráficos estadísticos en el curso de estadística. Como gráficos estadísticos, seguramente al igual que el tema anterior de tablas de frecuencia, ya los habrán tocado en primaria, sobre todo en primaria porque en secundaria, eh, como dejan un poco de lado la estadística, llegan hasta tablas de frecuencia y luego no ven histogramas o diagramas escalonados o cosas así, pero igual sigue siendo un tema básico. Como primer tipo de gráfico tenemos el gráfico de barra simple, el de toda la vida, que es el más sencillo de entender, no hay tanta ciencia detrás del mismo. Así que vamos a leer un poco su concepto. Se emplea para su construcción un eje cartesiano, en donde se ubicarán las categorías de datos y la frecuencia de cada categoría. Como pueden ver en esta imagen que les he puesto acá, que se titula Salarios Mínimos en Latinoamérica 2024, vemos las barras organizadas de tal manera que se puede trazar, se puede trazar una especie de plano cartesiano o eje cartesiano. Un plano cartesiano, donde para un lado estarán las categorías de datos o las variables, no, las etiquetas de las variables, y para otro lado estarán las frecuencias, o sea, el conteo de cada variable, la cantidad de datos que corresponden a una misma variable. Por ejemplo, salarios mínimos en Latinoamérica 2024. Por un lado tenemos el salario en dólares y por el otro lado tenemos las etiquetas, Costa Rica, Uruguay, Chile, Ecuador, México y Guatemala. Y este 687, bueno, aquí no hay muchas, no se trata de una frecuencia, pero se puede entender si cambiamos quizá el título, ¿no? Por ejemplo, promedio de alumnos en, promedio de alumnos en la capital de países de Latinoamérica, podría ser. Y bueno, vamos a continuar leyendo el concepto. Asimismo, para la visualización de los datos se emplean rectángulos de ancho uniforme, espacio de separación constante y cuya longitud es proporcional a la cantidad de datos que representa. Las barras pueden disponerse vertical o horizontalmente. El gráfico de barras también puede disponerse de la siguiente manera. Aquí pueden ir las etiquetas y las barras pueden alzarse así, o sea, de forma horizontal. No, no cambia mucho, es como si volteáramos, como si rotáramos la imagen. Pero aquí hay algo importante, y es que nos dice que los rectángulos o las barras deben de tener un ancho uniforme y un espacio de separación constante. Es decir, aquí les he puesto un ejemplo de cómo no es un gráfico de barras simple.
Como pueden ver, aquí tenemos una barra delgadita, luego una barra gruesa, una barra normal y una mediana. Esto no es un gráfico de barras porque no encuentra correctamente. E incluso también la separación no es la misma. Si tuviéramos una regla, que aquí hay una, vamos a ver que, por ejemplo, las separaciones entre cada barra no son iguales, o sea, no es constante. Y tampoco lo es el ancho. El ancho no es el mismo. Entonces, esto no es un ejemplo de gráfico de barras correctamente dibujado o graficado. También se lo conoce como diagrama de barras. Ahora vamos con un pequeño ejercicio para que vean que no es tan difícil. Dice, en el siguiente gráfico se muestra la distribución de las notas de 30 estudiantes en una prueba. Primero vamos a interpretar los datos. Anteriormente en ejercicios de estadística yo les he escrito los datos, o sea, los números o los colores preferidos de cierto grupo de personas. Se los he escrito y los hemos organizado directamente en tablas. Pero en este caso tenemos los datos presentados a través de un gráfico. Entonces vamos a interpretarlo. Tenemos aquí que en cuanto a la nota 15 tenemos un número de estudiantes 4. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 estudiantes obtuvieron 15 de nota. Es como si tuviéramos los datos así, 15, 15, 15. Luego, en cuanto a la nota 16 tenemos que 3 estudiantes obtuvieron una nota de 16. En cuanto a 17, en la nota de 17 tenemos que 10 estudiantes obtuvieron una calificación de 17, 7 estudiantes obtuvieron una calificación de 18, 4 estudiantes obtuvieron una calificación de 19 y 2 estudiantes obtuvieron una calificación de 20. Es como si les escribiera todos los datos y les dijera que los organicen directamente en una tabla de frecuencias. Ahí en la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la relativa porcentual, la frecuencia absoluta, etcétera. Pero en este caso los datos están en gráficos, en un gráfico de barras. Y es importante saber cómo interpretarlos o cómo visualizarlos de una manera distinta a, a que estén así escritos, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos pide el problema. Nos dice indicar verdadero o falso. El primer enunciado nos dice que el promedio es mayor que la nota más alta. O sea, es una afirmación. El promedio de notas es mayor que la nota más alta. O sea, vamos a poner una P. El promedio de notas es mayor que la nota más alta. La nota más alta es 20. El primer enunciado nos dice esto. Así que vamos a ver si es cierto. Para la fórmula de promedio era igual a la suma de datos entre el total de datos. Esta es la fórmula del promedio. Así que vamos a colocarlo de la siguiente manera. Suponiendo que tuviésemos los datos ordenados o escritos de esta forma, diríamos que la suma de datos sería 15 más 15 más 15 más 15 más 16 más 16 más 16. Pero esto es muy poco práctico. Lo que haremos es que ya sabemos la frecuencia de cada nota. Entonces lo único que hacemos es multiplicar 15 por el número de estudiantes, 4, más 16 por 3, más 17 por 10, más 18 por 7, más 18 por 7, más 19 por 4 y más 20 por 2.
más 19 por 4 más 20 por 2. Y ahora todo esto lo dividimos entre el total de datos que nos lo dicen aquí. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las notas de 30 estudiantes. O sea, el total de datos va a ser 30. Ahora, vamos a, para agilizar el cálculo, vamos a recurrir a nuestra gran compañera, la calculadora, y obtenemos que la suma nos da un total de 520. 520 dividido entre 30. Aquí podemos eliminar el cero de una vez y solo nos queda calcular 52 entre 3, que es 17 periódico, 17,3 periódico. Ahora vamos a ver lo que nos dijo el enunciado. El enunciado nos dijo que el promedio, o sea, 17,3 periódico, era mayor a la nota más alta, o sea, 20. Ahora, 17, o sea, lo redondeamos a, vamos a redondearlo a 18, siendo optimistas. 18 es mayor a 20. Efectivamente, no. Por lo tanto, esta afirmación o este enunciado es falso. F de falso. A ver, voy a escribirlo mejor. F de falso. Ahora, el inciso número 2 dice, si a los que obtuvieron 17 se les aumentara 2 puntos, el promedio sería 18. O sea, nos está diciendo que si a todos los que tuvieron 17 se les aumenta 2 puntos, o sea, ya no tendrían 17, sino tendrían 19, el promedio ahora sería de 18. Entonces, ¿qué haremos acá? Tenemos que volver a sumar todo, pero esta vez cambiando los 17 por 19. No. Si se fijan aquí, en esta parte de aquí, ya hemos sumado a los 17. O sea, esos 17 ya se encuentran operados en esta suma que hemos hecho. Lo único que vamos a hacer va a ser sumar 2 puntos por cada 17, más 2 puntos por cada 17. ¿Y cuántos 17 había? Habían 10 estudiantes que obtuvieron 17 de nota. O sea, ¿cuánto vamos a sumarle? Vamos a sumarle 20. O sea, la suma pasaría a ser 540 entre 30. Eliminamos el cero y en este caso también podemos dividir y sale 18 y efectivamente, ahora vamos a comparar el enunciado. Dice, si a los que obtuvieron 17 se les aumentara 2 puntos, o sea, el promedio, si al promedio le sumo 2 puntos por cada 17, o sea, 20 entre 30 por fracciones homogéneas, mm, sí, obtendríamos 18. Y sí hemos obtenido 18. 18, 18. Entonces, este enunciado es verdadero, verdadero. Ahora, no quiero que se hagan la idea equivocada. Puede que leer los datos o visualizar los datos a través de gráficos sea mucho más simple, mucho más sencillo que hacerlo a través de una tabla de frecuencias, pero en los problemas van a venir, te van a pedir cosas que son fórmulas. Por ejemplo, en este caso nos han pedido promedios. Más adelante nos pueden pedir pasar a porcentaje o cosas así. Entonces, un problema sobre el concepto de gráficos es sencillo, pero los problemas sí pueden tener su truco, su nivel de dificultad. Bien, ahora vamos al siguiente tipo de gráfico. Gráfico de barras agrupadas.
que imagino también lo habrán visto en primaria o en los primeros grados de secundaria. Vamos a leer el concepto. Se usan para comparar la magnitud de dos o más variables mediante barras que pueden colocarse juntas una al lado de otra. Ahora, en este caso no es necesario que estén tan juntos, o sea, una pegadas entre sí, sino puede haber una pequeña separación entre las mismas. Pero como el nombre es gráfico de barras agrupadas, entonces lo conveniente sería que permanezcan así. Ahora, esto, como se menciona, nos ayuda a comparar la magnitud. ¿Qué entendemos por magnitud? La medida, el conteo la frecuencia de una variable. De una misma variable que se divide en subvariables. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, hay hombres y mujeres. O sea, son dos variables, dos subvariables, pero que entran en la variable de población de tal lugar. O sea, por ejemplo, yo puedo decir que toda esta barra sea habitantes de Ica, población de Ica, pero yo lo voy a dividir en los que son hombres y las que son mujeres. Podría decir a ver, que esta barra, este conjunto es población de Ancash, pero yo lo he dividido entre los que son hombres y los que son mujeres para hacer una comparación entre las magnitudes. Bueno, es básicamente eso, sigue siendo simple, así que vamos a pasar a resolver un problema. Ahora, nuevamente aquí está lo que les dije antes sobre que el concepto de gráficos o de visualizar gráficos puede ser sencillo, pero en los problemas nos van a pedir cosas, fórmulas que, que no llegan a ser tan sencillas si es que no sabes a qué se refieren. Por ejemplo, aquí nos pide calcular la utilidad. La utilidad en términos financieros o de economía se calcula de la siguiente manera. La utilidad es igual a las ventas, es igual a venta menos costos o gastos. Esa es la fórmula de la utilidad. Ahora, nos pide calcular la utilidad total de los 4 años. Y aquí tenemos las barras. Nos indica de cuánto fueron las ventas en miles de dólares, de cuánto fue el costo uno y el costo 2 también en miles de dólares en los años de 1996 a 1999. Así que vamos a ir analizando año por año. Voy a colocar entonces por aquí 1996, 1997, 1100, a ver, voy a poner un poco más junto. Y 1999. Bien, ahora, en 1996 las ventas fueron de 300, ventas fueron de 300 miles de dólares. Vamos a ponerle una M mayúscula. Luego el costo uno y el costo 2 fueron de 150 y 50 respectivamente, miles de dólares. Ahora, como les dije, la utilidad en este caso es ventas menos costos, o sea, la utilidad viene a ser ventas que fueron de 300 miles de dólares menos los costos, el costo uno y el costo 2. Ahora, efectuamos la suma del paréntesis y nos queda que la utilidad de este año es igual a 300 menos 200 igual a 100
miles de dólares. 100 en miles de dólares. Esa fue la utilidad uno, vamos a ponerlo, utilidad sub uno del año 1996. Ahora vamos a la del año 1997. Las ventas fueron de 200, el costo uno y el costo 2. El costo uno fue de 100 y el costo 2 fue de 50. Sí. En 1998 las ventas fueron de 350. El costo uno fue de 200 y el costo 2 de 150. Ahora, para 1999 las ventas, el costo uno y el costo 2 fueron respectivamente de 400, 150 y 100. 400, 150 y 100. Ahora vamos a calcular la utilidad del año 1997. Tenemos ventas menos costos. O sea, 200 menos 150 igual a 50. Esto fue la utilidad del año 1997. Ahora vamos con la del año 1998. 350 menos 200 más 150. Ya. Entonces la utilidad en este año fue de 0 miles de dólares. ¿Te imaginas que tengas una empresa y de pronto no ganes nada en un año? Por eso no me gusta la economía. Bien, en el año 1999 fue ventas menos los costos totales o la suma de los costos, 150 más 100, o sea, 400 menos 250 igual 150 miles de dólares. Ahora, nos pide la utilidad total en los 4 años o de los 4 años. Lo que haremos será sumar la utilidad uno más la utilidad 2 más la utilidad 3 más la utilidad, a ver, más la utilidad 4. O sea, 100 más 50 más 0 más 150, que nos da un total de 300. ¿Pero 300 qué? 300 en miles de dólares. Y ya se resolvió el problema. Como ven, el concepto de gráfico, entender gráficos es sencillo. O sea, interpretar los datos que el gráfico te quiere mostrar es sencillo. Sin embargo, las cosas que te va a pedir el problema, si es que no las conoces o no las has practicado, o de repente no tienes base en temas anteriores, no de estadística, sino de aritmética o de álgebra. Sí, de aritmética y álgebra sobre todo. Entonces, de repente hay un término por ahí que no conoces y no sabes la fórmula, no sabes cómo desarrollarlo. Y por más que sea sencillo el tema de gráficos, en el momento de hacer un problema, mueres porque no sabes qué usar, qué aplicar, qué fórmula o qué procedimiento hacer. Entonces, para estadística es importante, es fundamental tener base en cursos como aritmética y álgebra. Bien, continuamos. Ahora tenemos gráficos, el tercer tipo de gráficos, gráfico de barras superpuestas. En este caso, el gráfico al parecer es la producción de trigo y maíz en medida en toneladas durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Entonces, eh, en este caso el problema nos pide determinar verdadero o falso. El primer enunciado nos dice la producción promedio de maíz es de 125 toneladas. Ese es el primer enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es visualizar
qué datos o qué cantidad de maíz se produjo durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010. En el 2007, ahora, aquí hay algo importante que deben de saber. En el gráfico de barras superpuestas, las barras están una encima de la otra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? No quiere decir de que en el 2008 se hayan hecho 300, se hayan hecho 300 de trigo. Lo que quiere decir es que en el 2008, en gráfico de barras superpuestas, en el 2008 se hicieron 100 de maíz, 100 de maíz y de trigo se hicieron la cantidad que está aquí. O sea, si todas las dos barras suman 300 y se hicieron 100 de maíz, de trigo en el 2008 se hicieron 200. Entonces son barras, la frecuencia o el valor de las barras se acumula, se pone una encima de la otra. Entonces, por aquí tienen la definición. Los gráficos de barras superpuestas se usan cuando se busca comparar la magnitud de dos o más variables usando barras superpuestas, es decir, colocadas una encima de la otra. Por ejemplo, vamos a visualizar cómo se vería esta barra si fuera en 3D. Ojo, eh, no es incorrecto pensar de que la representación visual en 3D o en vista lateral de este gráfico sea la siguiente. O sea, pensar que las barras están una delante de otra o una detrás de otra. Visualizar este tipo de gráficos de esta forma es incorrecto. Es incorrecto. Recuerden que el concepto dice colocadas una encima de otra, no una detrás de otra. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de visualizar este gráfico o estas barras? Es la siguiente. Tenemos primero la barra azul, luego encima se le ha colocado la barra verde y encima se le ha colocado la barra roja. Entonces las barras, el valor de las barras se ha acumulado. Esta es la forma correcta de leer un gráfico de barras superpuestas. Superpuestas que se han colocado una encima de la otra. Su valor ha sido acumulado. Esta forma de verlo en 3D está mal. Esta forma es la correcta. Entonces vamos a continuar desarrollando el problema. Decíamos que íbamos a averiguar qué cantidad de trigo se produjo durante estos años. En el 2007 entonces se produjo una cantidad de 200 a 150, o sea, 50. 50 toneladas de trigo. En el 2008 se produjo esta cantidad de aquí hasta acá, que suman o, o restando 300 menos 10 menos 100 nos da 200. En el 2008 se produjeron 200 toneladas de trigo. Ahora, en el 2009 se produjo esta cantidad de trigo, de aquí a acá, de 350 a 450 hay 100. O sea, en el 2009 se produjo 100 toneladas de trigo. Y en el 2010, en cuanto a trigo, en cuanto a maíz, perdón, estamos hablando de maíz. Aquí está maíz. En el 2010, en la producción de maíz fue de 150 a 250, 100.
Entonces, ya hemos calculado esto. Ahora vamos a calcular el promedio de producción de maíz para conocer si lo que dice el enunciado es cierto. Entonces, el promedio era la suma de datos entre el total o el número de datos. Suma de datos 50 más 200 más 100 más 100. Y el total de datos es 4 porque tenemos cuatro datos o cuatro valores. Ahora sumamos, tenemos 450 entre 4. Dividimos y obtenemos 112,5. Ahora, el promedio de producción de maíz o la producción promedio de maíz de estos 4 años, según nuestros cálculos, es de 112,5, pero el enunciado dice que fue de 125. O sea, este enunciado de aquí es falso, porque lo correcto sería que el promedio de producción de maíz fue de 112,5. Ahora, vamos con el segundo enunciado. La producción promedio de maíz es el 60% de la producción promedio de trigo. O sea, el promedio de maíz es igual al 60% de la producción promedio de trigo. Entonces, primero hacemos lo siguiente, calcular cuál fue la producción promedio de trigo. 2007, 2008, 2009 y 2010. En 2007, el trigo fue de aquí hasta acá, o sea, fue de 150. En el 2008 fue de 100. En el 2009 fue de 350. Y en el 2010 fue de 150. Ahora, a ver, 2007 fue de 150, 2008 de 100, 2009 de 350 y 2010 de 150. Ahora calculamos el promedio, que era la suma de datos, dividido entre el número de datos, o sea, 4. En este caso nos sale 750 dividido entre 4. A ver, ahora dividimos. Uno. mm, Acaban de celebrar un gol afuera, porque se está jugando un partido de fútbol, pero no, o sea, no estoy seguro de quién está jugando o si es algo importante, pero acaban de celebrar un gol, que se ha escuchado hasta acá. Bien, estábamos en la división, tenemos 1, 32, 30, 7,5. Ahora, este es el promedio de producción de trigo. Ahora vamos a ver si lo que decía el enunciado, producción de maíz igual a 60% de la producción de trigo. La producción de maíz, ¿cuánto, no, cuánto era? 112,5, igual al 60% de la producción de trigo. ¿Cuánto obtuvimos? 187,5. Ahora vamos a calcular primero ¿cuál es el 60% de 187,5? Entonces, después de calcular cuál es el 60% de esta cantidad, obtenemos que es 112,5. Y ambas cantidades en ambos miembros coinciden, son iguales.
O sea, si cumplen la igualdad. Si cumplen la igualdad, entonces este enunciado es verdadero. Venimos por aquí y este enunciado, 112,5 es igual a 112,5, es verdadero. Listo. Problema resuelto. Eh, vuelvo a, vuelvo a indicar que la lectura de estos gráficos no es de esta manera, sino que es uno encima de otro. O sea, cada color es un bloque distinto. Pues, en este caso, si queremos hallar este que está acá, no contamos desde abajo y llegamos hasta acá y decimos que acá este vale. No, lo que hacemos es ver en qué puntos se está interceptando. Y esta longitud, este ancho, es el valor que toma este bloque. O sea, de 150 a 200 hay 50, no restamos. 200 entre 150 obtenemos 50. Entonces, este bloque no vale 200, sino que vale 50. Así se lee. Esta es la correcta lectura de estos gráficos. Entonces, vamos al siguiente tipo de gráfico, gráfico circular. Es bastante fácil también, pero en este caso vamos a utilizar porcentajes. Nos permiten ver la comparación entre los datos expresándolos a través de porcentajes o números enteros. Se utiliza la conversión de ángulos a grados. Tenemos un ejemplo de recepción de turistas en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, etcétera. Ahora, vamos a hacer énfasis en este último párrafo. Se utiliza la conversión de ángulos a grados. Por ejemplo, como trabajamos con un círculo, todo el círculo, o sea, una vuelta, ángulo de una vuelta, ¿a qué era igual? Era igual a 360 grados. O sea, 360 grados viene a ser igual, viene a ser equivalente al total de ese círculo o de aquel gráfico circular. Pero el total también se puede entender como un 100%, como un 100%. Ahora, se puede usar una regla de tres simple o por simple lógica. Si parto la mitad de un círculo, en cada lado voy a obtener 180 grados. O por teoría de ángulo llano, sabemos que un ángulo llano equivale a 180 grados. Ahora, si observamos, hemos partido la mitad. Esta parte de aquí lo interpretamos como 50% y esta otra parte de aquí también es un 50% porque está partido de la mitad. Entonces podemos deducir que el 180 grados representa el 50%. Y es sencillo porque lo único que hemos hecho en pocas palabras ha sido dividir. Si aquí dividimos entre dos, aquí también hemos dividido entre dos. Ahora, lo vuelvo a partir una vez más a la mitad, a la otra mitad. Ahora tenemos cuatro sectores, pero cuando un círculo está dividido en cuatro partes iguales, ángulos iguales, sabemos que cada ángulo vale 90 grados. 90 grados. Entonces, cuando dividimos al 100% entre 4, obtenemos que cada parte vale 25%. O sea, que el 90 grados va a ser igual a 25%. Y de nuevo, lo único que hemos hecho es dividir entre 2 entre 2. Ahora, un ejemplo rápido de regla de 3 simple. Sabemos que el 360 grados es igual al 100%. Ahora, yo quiero saber qué ángulo va a ser igual al 20%. Por ejemplo, Eh, este disminuye
y este obviamente también va a disminuir. O sea, es una regla de tres, regla de tres simple y directa. O sea, se resuelve en aspa. 360 por 20 es igual a x por 100. Aquí podemos eliminar a los ceros y tenemos que el 20% es representado por el ángulo de 72 grados. Y así, entonces el ángulo que representa el 20% del total es 72 grados. Y así, con una regla de tres simple podemos hallar, eh, podemos expresar ángulos, convertir ángulos a porcentaje. Y acá hay otro error que acá debería decir porcentaje. Porcentaje. Listo. Bien, vamos con un ejemplo. Se realizó una encuesta a los estudiantes del sexto grado de un colegio sobre su preferencia por los cursos de lógico matemático, comunicación integral, ciencia y ambiente, personal social, educación física y filosofía. Ahora, aquí tenemos, podemos observar, antes de ir a lo que pide el problema, de que hay cantidades expresadas en porcentaje y otras cantidades expresadas en ángulos. Por ejemplo, como hemos visto acá, el 90 grados es notable. Ya sabemos que esto equivale a un 25%. Ahora tenemos dos ángulos de 18 grados. En vez de colocar al costado cuál es el porcentaje de cada uno, vamos a sumarlos. 18 más 18 nos da 36. Entonces, estos dos sectores van a ser de 36 grados. 36 grados. Ahora, esos 36 grados, con regla de tres simple, los vamos a pasar a porcentaje. 36 grados, x%. Nuevamente es regla de tres directa. Entonces tenemos 36% entre 360 igual a x. Chao. Entonces, a ver, un segundo. Ya, regla de tres simple. Ya. Haciendo regla de tres simple, cancelamos el cero arriba y el cero abajo y el 36 se divide, sale uno. O sea que el x% que representa 36 grados va a ser el 10%. O sea, 36 grados es lo mismo que decir 10%. Entonces, entre estos dos ya tenemos un 10%. Ahora, vamos a hallar qué porcentaje hay aquí en personal social. Sumamos 25 más 25 más 20 más 36. 16 llevo uno. No, perdón, 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 perdón. Es 25 más 25 más 20 más 10. Más 10. Ya, 5 más 5 10 llevo uno 80. Entonces, el porcentaje correspondiente a este sector va a ser del 80%. Ahora, voy a venir, ahora, bueno, ya esto lo he hecho más que nada para completar los porcentajes del problema, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Dice, si 180 prefieren personal social, calcule cuántos prefieren lógico matemático. A ver, aquí
La suma de todo esto era 80%. Sabemos que el total es 100. Si todo esto de aquí ya vale 80%, ¿cuánto nos falta para llegar a 100? 20%. O sea, este sector va a valer el 20% que falta para llegar a 100. Ahora, vamos a ver qué pide el problema. Si 180 prefieren personal social, calcule cuántos prefieren lógico matemático. 180 prefieren personal social y personal social a que era equivalente representaba el 20% de los estudiantes entrevistados. Vamos a calcular lógico matemático. Vamos a calcular cuántos estudiantes pertenecen al 25%. Nuevamente tenemos una regla de tres simple directa, así que vamos a efectuar 180 por 25 entre 20 igual a X. Este cero lo podemos eliminar, eliminamos esto, simplificamos, mitad uno mitad 9. Entonces X es igual a 205. Entonces, eh, calcule cuántos prefieren lógico matemático. Ya lo hemos calculado. 205 estudiantes prefieren, eh, perdón. X, X es igual a 9 por 25. 225. Entonces, X vale 225. ¿Y X quién era? X era el número de estudiantes que prefieren lógico matemático. O sea, la respuesta del problema es 200, es 225. Listo. Ahora vamos al siguiente problema. Histograma. Bueno, al siguiente tipo de gráfico. Histograma. El histograma se usa para representar la frecuencia de una variable continua o discreta con gran cantidad de datos agrupados en intervalos. Se utilizan las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Ahora, esto es algo curioso para comentar. Si vamos hasta los gráficos de barras, vemos que las frecuencias son puntuales. O sea, las etiquetas o las categorías son puntuales. No, por ejemplo, aquí notas. Nota 15, nota 16, nota 17, nota 18, etcétera. Pero ¿cómo sería trabajarlo con intervalos? O sea, podríamos hacer un gráfico de barras de esta manera, ¿no? Por ejemplo, que la etiqueta de este gráfico sea de 20 a 25, este de 25 a 30 y este de 30 a 35 y así, y así sucesivamente, ¿no? Un gráfico de barras, un gráfico de barras simples trabajados con intervalos. Pero para este tipo de datos agrupados ya existe un gráfico y se llama histograma. Como pueden ver, aquí están las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, y por aquí están los intervalos. Tenemos el intervalo de 15 a 22, de 22 a 29, de 29 a 36, de 36 a 43, etcétera. Y junto con este tipo de gráfico viene otro término que es llamado polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias nos dice que es el trazo resultado de la unión de los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos o barras. Además, se cumple que, bien, de las barras, de las bases superiores, o sea, de las partes que están aquí arriba, vamos a calcular más o menos a simple vista los puntos medios. O sea, vamos a buscar la mitad de aquel segmento y vamos a marcarlo con un punto. Ahora, una vez que hemos hallado los puntos medios de cada base superior, a ver, falta aún por aquí.
Lo que haremos será unirlas. Esto por acá, esto por aquí, esto por acá, esto así. Estamos uniendo los puntos medios de las bases superiores. Bien, la unión de puntos medios de las bases superiores de un histograma se conoce como polígono de frecuencias. Y junto con este nuevo término viene una fórmula que es práctica para la resolución o el análisis de estos gráficos. Se cumple que el área debajo del polígono de frecuencias, o sea, esta línea que hemos trazado, es el polígono de frecuencias. Lo voy a traer por aquí. Esta línea que hemos trazado, que la pueden ver, la pueden observar aquí arriba, esta línea es el polígono de frecuencias. Pero esta línea, este conjunto de líneas, como un garabato, genera un área debajo. Genera un área debajo. Todo este área. Ahora, ¿cómo calculamos esa área al tratarse de un polígono irregular? Bien, toda esta área tiene una fórmula y esa fórmula es la siguiente, que el área debajo del polígono de frecuencias, o sea, todo esto que está sombreado de verde, es igual al ancho de clase común, o sea, el ancho de clase, la diferencia entre el intervalo superior y el intervalo menor, o sea, el ancho de clase en este caso es de 7. 22 menos 15 7. 29 menos 22 7. 7 7 7 7 7 7. El área debajo del polígono de frecuencias es igual al ancho de clase común multiplicado por el total de datos. Podríamos calcular quizás, vamos a calcularlo para este gráfico que tenemos aquí. Tenemos que el área, voy a poner entre paréntesis lo verde que ya he dibujado, es igual al ancho de clase común, o sea, 7, por el total de datos. A ver, aquí tenemos 4, 3, aquí 12, aquí 15, por aquí 18, aquí también 12, aquí tenemos 10, aquí tenemos, a ver, sí, 2, tenemos 2, 2 y aquí es a ver, este de aquí es un 4, aquí tenemos un 4. 4, aquí hay 8, 18, 30, 48, eh, 63. Aquí cuánto dijimos 12, 75, 78, 82. El total de datos para este gráfico es de 82. Voy a cambiar de color. Es de 82. Ahora dijimos que el área, o sea, lo verde debajo de esta línea llamada polígono de frecuencias, es igual a esta multiplicación. 2 por 7, 14, 1, 8 por 7, 56 y 1 es 57. Listo. Entonces, em, ya, ya hemos calculado el área de aquel polígono de frecuencias, que para este gráfico fue de 574, y bueno, y una unidad de medida al cuadrado. Bien, vamos al problema que está por aquí, para que vean un poco más sobre la fórmula del área de la sombra. Aquí dice, si el área de la sombra es de 350 metros cuadrados, calcule el número de datos entre el intervalo 30 y 50. Ahora, teníamos que la fórmula del área de la sombra, o el área del polígono de frecuencias, de la sombra debajo del polígono de frecuencias,
era igual al ancho de clase común, ancho de clase común, multiplicado por el número de datos. Número de datos. Ya nos está diciendo que el área es de 350 metros cuadrados. El ancho de clase común también lo sabemos, que es solo restar, ¿no? 20 menos 10, 10, 30 menos 20, 10, 40 menos 30, 10, 40, 50 menos 10. El ancho de clase común es igual a 10, multiplicado por el número de datos. Ahora, aquí tenemos A, tenemos por aquí 3A, 2A y A. Sumamos todo, nos obtenemos 7A por 7A. Podemos simplificar séptima, a ver, séptima 7, séptima 50 y el cero también lo podemos borrar de una vez. Tenemos que A es igual a 5. Ahora, eh, ahora tenemos que calcular el número de datos entre 30 y 50. Entre 30 y 50, que lo voy a pintar aquí de rojo, entre 30 y 50 hay 2A más 3A. Entre 30 y 50 hay 2A más 3A. No, perdón, 2A más A. 2A más A. O sea, igual a 3A. Pero ¿a cuánto valía? A valía 5. O sea, 3 por 5 igual a 15. Entonces, el número de datos entre los intervalos 30 a 50 es de 15. Problema resuelto. Ahora, como para terminar, tenemos el diagrama escalonado, que es como la siguiente versión del histograma. Vamos a recordar que el histograma se utilizaba para la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa con la letra minúscula. Ahora, el diagrama escalonado se va a utilizar, va a ser el mismo concepto. Las barras se encuentran juntas y los datos también se encuentran agrupados en intervalos, pero aquí se utilizan las letras mayúsculas o también conocidas como frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, o sea, letras mayúsculas. Y el gráfico es el mismo, pero en este caso no hay un polígono de frecuencia, sino hay una ojiva. Esta ojiva, recordando el polígono de frecuencia, se calculaba uniendo los puntos medios, o sea, la mitad de los segmentos, ¿no? Sin embargo, como pueden ver en la imagen, la ojiva se calcula uniendo como que los extremos, o como si fuera una diagonal, ¿no? Aquí, luego hasta el otro extremo, luego hasta el otro extremo, hasta el otro extremo, hasta el otro extremo y hasta el otro extremo. Aunque esta ojiva es algo muy recta, eh, hay ojivas que siguiendo esa misma secuencia, ¿no? De extremos, eh, hace gráficas más elaboradas que esta, ¿no? Más interesantes. Y bueno, eso ha sido la clase de hoy. Hemos visto varios tipos de gráficos, los principales y los últimos que son los más importantes, con un grado de dificultad algo mayor. Así que espero que les vaya bien en su evaluación semanal. Espero que puedan resolver con éxito todos los problemas que les dejaré. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, y ya sea sobre las clases o sobre algún tema personal, no duden en escribirme a mi Telegram o preguntar o mencionarme a través del grupo de interacción de Quantum. Tampoco se olviden de seguirnos en las redes sociales, darle like a los videos, conectarse siempre a las transmisiones en vivo, a las clases gratuitas y siempre estudiar para obtener o para lograr un mejor futuro, que como Pronavec nos llama a nosotros, somos talentos, sí, tenemos la capacidad de
salir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de los malos ratos, de las dificultades, etcétera. Sin nada más que decir, me despido. Buenas noches.